Hadouken! 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 Ni tilteo me toca. Eso también los hace yo, boludo. No. Hadouken! 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 Muy buenas a todos, gente. Estamos en otro capítulo de Double Build. Hoy tocan picas, ¿vale? Son 3 builds, una con la mano divina y 2 full daño, ¿vale? Voy a empezar con esta, que es la que lleva aparición. Es la pica del Trax, ¿vale? Con carga conmocionante. Le pueden poner el salto si os da la gana, ¿vale? Yo pongo el disparo porque puede interrumpir y el salto no. Modificación, cabeza de lanza del verdugo. Cada vez que infliges heridas a una parte del Behemoth o ayudes a causarlas, obtendrás un 8% más de daño durante 45 segundos. Se acumula hasta 5 veces. Es muy buen multiplicador. Cuantas más heridas hagas, más daño hace. Simple. Unión, el grito desde la noche. La pica del Desrow, ¿vale? Que te da más 3 en astucia, me viene bien a mí para buildear. Y al estar por debajo del 20% de salud, infliges más 50% de daño. Muy bueno. Entonces ahora vamos con las células, ¿vale? Bueno, antes de las células, deciros que en la aparición tienen que tirar doble aparición, ¿vale? Para quedaros en el rango de vida que os pide la pica del Srow, ¿vale? En la aparición no te quita el depredador, ¿vale? Que yo sé que muchas veces he dicho, nada, el depredador te lo quita, tal y cual, no te lo quita, ¿vale? Y el farol lleva el del Kosai, pero simplemente por obtener movilidad, ¿vale? Pueden poner el del Strike o el que más os guste, aquí es opcional. Yo pongo este porque con ese farol eres capaz de esquivar, eres capaz de salir de muchas situaciones como las celdas del Resakiri, el ring que te pone el Store Clown y tal. Entonces lo tengo pues por eso, como somos tan blanditos, estamos a un píxel, pues todo lo que podamos ganar de movilidad viene muy bien. Pero lo dicho, pongan lo que os dé la gana, ¿vale? Aquí es opcional. Y ahora sí, vamos con las células. Más 6 en astucia, 10% de probabilidad y 30 al daño de los críticos, muy bueno. 6 en catalizador, más 60% de efectividad y duración de los tónicos, muy bueno también. Crueldad, más 100% de daño contra partes heridas, muy bueno. Tenemos sinergia porque cuanto más heridas hacemos, más daño hacemos y encima ganamos el furor etérico y además de ganar el furor etérico, hacemos más 100% de daño contra las heridas, lo cual nos viene como picha al culo, ¿vale? Más 6 en depredador, al no recibir daño durante 15 segundos, infliges 35% más de daño, perderás esta bonificación si recibes un golpe. 6 en frenético, berserker, tras causar daño, ganas 3,5 de daño durante 3 segundos, puede acumularse hasta 10 veces, y esto se traduce a que su máxima acumulación ganas otro 35% de daño, ¿vale? Mientras lo mantengas. Y más 6 en pulso, cada 5 golpes con el arma se inflige uno crítico, y 15% de daño de los golpes críticos. Esto de cada 5 golpes con el arma, si ustedes juegan con cabeza, pueden timear que un disparo siempre salga al crítico o un salto, ¿vale? Según lo que ustedes hayan puesto en el especial. Bien, eso sería el full daño. Ahora vamos con la de disciplina, ¿vale? Es lo mismo, la pica del Trax. Muy raro que yo traiga armas del Trax, no los traigo nunca en el canal. Lo mismo, aquí carga conmocionante, pero pueden poner salto si os da la gana.
Cabeza de lanza del verdugo, lo mismo, cada vez que inflijas heridas a una parte o ayudes a causarlas, obtendrás 8% más de daño durante 45 segundos y acumulable hasta 5 veces. Muy bueno. Y la unión es la pica del Riftstalker, ¿vale? Para ganar el doble frenético. ¿Qué es el doble frenético? Pues poner 2 veces frenético. Berserker, ¿no? Que el frenético del chino, como lo llamo yo, es el que te da la pica del Riftstalker. Y luego tenemos aquí frenético a +3. No está +6 porque no me cabe, pero bueno, +3 te da un 20% de daño a su máxima acumulación, lo cual viene bien. Y tras infligir daño tienes una probabilidad de generar orbes de sombras que otorgan 2,25% de daño durante 5 segundos. Al tener más de 5 orbes, la bonificación se duplica. Esto es casi como un frenético, ¿vale? Como un frenético a +6, casi, ¿vale? O sea, es más que uno +3. Pero bueno, llevamos este más el +3, así que doble frenético o frenético y medio. Ustedes ya como lo quieran decir, ¿vale? Lleva el disciplina, muy bueno. Y le ponemos 6 en adrenalina, más 3% de daño por cada 10 puntos de aguante que te falten, más 6 en astucia, 10% probabilidad y 30 al daño de los críticos, muy bueno, más 6 en catalizador, 60% de efectividad y duración de los tónicos, muy bueno también, 6 en depredador, al no recibir daño durante 15 segundos, inflige 35% más de daño. Pierdes esta bonificación al recibir un golpe, tienes que esperar otros 15 segundos sin que te golpeen para volverlo a recuperar. 6 en resistencia, más 100 puntos al aguante máximo. Nos viene bien porque llevamos adrenalina, que por cada punto de aguante que te falte te otorga 3% de daño. Y tenemos aquí más aguante todavía, esa es la sinergia, ¿vale? Ese es el combo. Más 3 en frenesí asesino, que nos viene con la pica del Riftstalker y que cada vez que rompemos partes o ayudemos a hacerlo, obtenemos un 15% más de velocidad de ataque durante 20 segundos. Y el más 3 en frenético Berserker, que lo expliqué antes, ¿vale? Y ahora vamos con la mano divina. La mano divina es una full daño con disciplina. Aquí no os digo nada porque no le puedes cambiar. Bueno, aquí sí por darle la cabeza de lanza del verdugo, muy importante. Y luego pasamos aquí con 6 en astucia, 10% de probabilidad y 30 daño a los críticos, 6 en catalizador, 60% de efectividad y duración de los tónicos, más 6 en crueldad, 100% de daño contra partes heridas, más 6 en depredador, al no recibir daño durante 15 segundos, inflige 35% más de daño, pierdes la bonificación si recibes un golpe y tienes que pasarte otros 15 segundos sin recibir daño para recuperarla. Más 6 en frenético / berserker, tras causar daño ganas 3,5% de daño durante 3 segundos, puede acumularse hasta 10 veces. A su máxima acumulación esto es otro 35% de daño. Y más 6 en pulso, cada 5 golpes con el arma se inflige uno crítico y más 15% al daño de los golpes críticos. ¿Cómo se usa la mano divina? Bueno, la mano divina se usa en tú hacer heridas, una es la mínima, 2 a ser posible y si hay otro con picas y hacer más todavía o la ayudas a causarlas como dice en la descripción, pues bueno, mejor, ¿no? Pero lo suyo es, lo normal es tirar con una herida para adelante. Tú tiras con una herida para adelante, tienes el especial del Kamehameha cargado al máximo y tiras el rayo, el Kamehameha como lo quieras llamar, ¿vale? A la herida. Y hace el mayor daño posible gracias al crueldad. Vale, entonces ¿qué voy a hacer ahora? Nivel 18, estoy bastante a buen nivelito, así que tiraré a la refinería ígnea, probaré las builds para que vean que funcionan y nada. Eso es todo por hoy y nos vemos ahora.
Bueno gente, pues hasta aquí. Han sido unas partidas divertidas, ¿verdad? Han pasado un par de cosas trambólicas, algunos otros bugs. Es curioso porque este es el pan de cada día, cada vez que empiezo a grabar. Pero bueno, hoy lo he dejado, normalmente no lo suelo dejar. Pues nada gente, eso ha sido todo. Suscríbanse si os ha gustado. Tienen abajo enlace a mis redes sociales junto a un enlace a donaciones por si quieren apoyar al canal. Eso es todo por hoy y nos vemos en próximos vídeos. Bye bye.